Hola X3. Estoy a punto de sentirme raro. No mames. Debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. A petición de algunos seguidores, he traído esta nueva sección, que espero que les guste. Están obligados a que les guste. Algo curioso que debo mencionar es que yo estuve a punto de volverme guardia de seguridad. El trabajo era de cuidar unos tractores en una zona perdida de la mano de Diosito. Pero el tema es que sería informal, sin capacitaciones o que yo tenga un arma para defenderme. Solo a lo modo 5 noches con Alfredo, con una gorra y una linterna. La verdad yo estaba tan desesperado por dinero, y estuve cerquita de aceptar la chamba. Pero un amigo mío que sí es guardia de verdad, me dijo que no lo acepte, ya que no estaba capacitado, y ni siquiera me daban algo para defenderme. Y aunque te juren que es tranquilo, siempre habrá un momento donde las cosas se pongan tensas. Entonces no acepté, y me quedé sin empleo. Viejos tiempos, ahora al menos ya puedo comprarme un pan y una coca. Y quién sabe, tal vez mi amigo me salvó de amanecer hecho lobo. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias extrañas de guardias de seguridad. Hace unos años yo trabajaba de guardia en una plaza que se llama Constituyentes, en Querétaro. Un compañero me contó que una vez, en esa plaza, ya era de noche y ya iban a cerrar. El de las cámaras les avisó a los guardias que había visto por la cámara que una niña, hacía rato, había entrado al baño. Les dijo que se fueran a fijar. Ellos fueron y estuvieron esperando a que saliera y nomás no. Le avisaron al de las cámaras que no había nadie, y el de las cámaras les dijo: ¿cómo que no ha salido, si la estoy viendo? Está enfrente de ustedes. Y ellos nomás no la veían. Siempre tuve la curiosidad de quienes, en la CDMX, tipo 2 AM, chiflaban, hasta que me quedé despierto y vi que pasaron dos en bicicleta. Se comunicaban con otros que iban por otras calles cercanas. Les di propina y les pregunté que si siempre hacían ese mismo chiflido o cambiaba, y me dijeron que si uno de ellos ve algo turbio, chiflan distinto para que todos lleguen al punto donde vieron algo raro. En el fraccionamiento donde vivía antes, había un grupo de WhatsApp de vigilancia, y el velador vigilante andaba en su motito. El señor se llamaba Sergio. Cualquier cosa, él lo ponía en el grupo. Una noche se escucharon balazos y todos ponían: Sergio, ¿qué fue? Y alguien escribió: le quitaron la vida a Sergio, y se sintió muy feo. Nadie supo qué pasó. Yo trabajo de noche cuidando un residencial y, en mis primeros días, me tocó ver a través del monitor cómo una persona pasaba por la calle y se escondía detrás de un arbusto. Pero lo chistoso fue que yo tenía la puerta abierta y justamente podía ver el arbusto desde donde estaba, y no había nadie. Pero en la cámara se veía a la persona. Vaya miedo que me dio. Ya unos días después fui a cubrir un servicio a otro residencial y, mientras le recibía el turno a un chico, le comenté eso y me dijo que era normal, que a veces se escuchaban pasos en la grava y que probablemente era el espíritu de un señor que falleció en una de las torres. Lo bueno es que ya no me ha tocado ver nada. Dejo foto de donde vi a la persona. Por mi casa, hace años, un velador comentó que vio un nahual y, por ende, en muchas manzanas, cuadras completas por mi localidad, se pintaron cruces color blanco como símbolo de protección. El velador contó su anécdota a mucha gente alrededor y casi nadie lo tomaba en serio, hasta que, después de un mes de ese suceso, falleció por circunstancias desconocidas. Se cree que fue por la impresión de lo que le sucedió. Soy de Orizaba, Veracruz. Cerca de donde me ubico existe una historia de un velador que había fallecido, no recuerdo el motivo, pero por las madrugadas, entre las 2 o 3, se escucha él con el silbato. Cuando se escucha cerca, está lejos, y cuando se escucha lejos, está cerca. Yo un día me atreví a salir a buscarlo con un amigo en la madrugada, pero nunca lo encontramos. La gente del fraccionamiento dice que no hay veladores en servicio. Algún día grabaré.
Uno de sus primeros trabajos de mi pareja fue en los rieles de Ferromex. Se da mucho que se roban cableado o partes de los rieles. Hay mucha rotación ahí. Le tocó de noche y llegó a oír ruidos o murmullos, y cuando revisaban no había nada ni nadie. Lo más fuerte que le pasó fue que se encontraron a un bebé tirado en los rieles, envuelto en ropa sucia. Es que ahí viven muchos migrantes. Prácticamente ahí establecen a sus familias y hasta las ratas les sirven para alimentarse. Yo trabajé en un fraccionamiento cerca del Panteón Municipal. Este fraccionamiento anteriormente era un terreno muy grande para siembra, por lo cual jamás se usó para lo mismo porque aquí hubo muchos fallecimientos. Un tiempo fue muy sonado esto porque había gente que encontraban ahorcada en el árbol que aparece en la foto del lado derecho. Cuando yo entré, mis compañeros decían que había que tener cuidado porque había una niña que siempre se les aparecía a los que ingresaban a trabajar, y bueno, así fue. Yo solo me acuerdo que fui a dar mi rondín de seguridad y claramente escuché la risa de una niña jugando, y bien me acuerdo que me hablaron por mi nombre y se empezaron a reír. Me eché a correr y empecé a sudar frío. Me acuerdo que ese día me sentí muy mal, esa es una. La segunda fue cuando mis compañeros fueron a dar rondín y yo me quedé en la caseta. Desde la ventana podíamos ver todo. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada y, por curioso, me salí a fumar un tabaco y, por suerte o desgracia, vi a un hombre todo de negro, con botas de charro. Ese hombre traía un machete y, donde yo estaba, se me quedaba viendo muy feo y nunca me bajó la mirada. Me metí a la caseta y cerré, y por la ventana podía ver que se quedó viendo fijamente hacia donde yo estaba. Después les platiqué a mis compañeros lo sucedido y me contaron que es la famosa historia del machetero y que hay que tener cuidado porque a gente que ve en la madrugada, la correteaba hasta machetearla. Yo corrí con suerte de que no se metiera e hiciera sus fechorías. Desde entonces, estas dos vivencias marcaron mi vida estando dentro de ahí. Mi abuelo trabajó mucho tiempo de velador en unas oficinas y nos contaba que de noche se escuchaban muchos ruidos y se veían cosas paranormales. Muchas veces le tocó trabajar 48 horas seguidas por cubrir el turno del otro guardia, porque no duraban ahí en esas oficinas. En el año 2006, un padre desvivió a sus hijos por venganza a su esposa. El lugar donde sucedió esto está cerca de una empresa donde trabaja mi hermano. En su área de trabajo utilizan los radios y me envió un video, cuando trabajaba en el turno de noche, donde se escuchan unos niños hablando mediante la radio. Nunca he escuchado algo así, así que no sé si en realidad son estos niños a quienes desvivieron o si en ese momento contaban con unos radios y, por coincidencia, se enlazó al canal de la empresa y solo estaban jugando. Pero al decirle esto a mi hermano, me dice que los radios, aparte de que está prohibido llevárselos, no funcionan a cierta distancia. Han contado personas que trabajan en turnos de noche que ven niños jugando en los rieles, la empresa se encarga de elaborar los carros de tren. Mi esposo también trabajó ahí y me platicaba que sus compañeros, a ciertas horas, preferían no salir fuera de las naves por temor a ver a los niños. Mi primo me contó una historia que pasó en una tienda de autoservicio donde él trabajó. Dice que una noche el velador que estaba de turno hizo su primer rondín por la tienda y vio que en el área de panadería había un empleado, panadero, obviamente. Entonces le preguntó que qué hacía todavía ahí y el panadero le respondió: me quedé adelantando unas cosas para mañana, estaba horneando. Como el velador era relativamente nuevo, pues le creyó y se puso a platicar con él, y el panadero le dijo: ¿para qué te vas a quedar allá solito? Mejor quédate aquí haciéndome compañía. El velador aceptó y dice mi primo que hasta café tomaron, y le ayudó al panadero. A las horas que le tocaba, él se iba, daba sus rondines por la tienda y regresaba a seguir platicando. A la mañana siguiente, cuando llegaron los demás empleados, le preguntaron que qué hacía en la panadería, lo vieron por las cámaras, y él les contó que estaba con el panadero y que hasta le enseñó para que le ayudara. Ahí fue cuando los demás le dijeron que nunca quedaba ningún empleado, aparte del velador, durante las noches, y en la grabación de seguridad solo aparecía él en la panadería, no había ningún panadero. Dice mi primo que ese muchacho nunca regresó a trabajar, ese mismo día renunció. Mi abuelo trabajó muchos años de velador.
Trabajó en los campos y en prepas velando, y él, pues, era de los viejitos de antes que no creían en lo paranormal. Nunca le salió nada de eso. También anduvo en un pozo llamado el Pozo del Muerto. Decían que se aparecía un señor ahí y nada. El que lo cubría cuando él descansaba decía que sí lo miró, pero él no les creyó. Pues, total, un día, trabajando ya de noche, estaban ellos dos en la entrada del campo, Fátima se llamaba, y, de un momento a otro, miraron algo que los alumbró todo, como un tipo ovni. Mi abuelo se metió a la caseta luego, no la pensó, y su compañero no se podía ni mover del miedo. El caso es que, si no hubiera sido por el compa, capaz ni él mismo se la cree. Desde entonces, como que les tiene un poco de respeto a esas cosas. Ya luego, comentándole al jefe de ellos, les creyó porque a él también le tocó ver una cosa medio rara. Dice que él venía de otro campo atrás, antes de llegar a Fátima, campo donde mi abuelo estaba en la caseta. No fue en el mismo día, dice el jefe de ellos que fue en diferentes fechas. Pues, total, que la carretera está libre y él venía acelerando cuando se le apareció un señor alto, sombrerudo, al que no le pudo ver la cara. El jefe, al ver eso, se frena poco a poco y el mismo señor del sombrero le hace señas de que se detenga. Él le pregunta que qué ocupaba y le dijo que para dónde estaba tal campo, y le contestó, etc. Total, se fue el señor del sombrero entre el campo, ya de noche, sin luz ni nada, y, pues, el jefe todo bien sacado de onda. Llegó a la caseta y no dijo nada porque capaz ya no querían trabajar ahí mismo sus veladores. Y, pues, entró un morro a trabajar, como del tamaño de morros de 14 o 15 años. El morro, al ser sin experiencia en eso, llevaba el puro cel para alumbrar. Dice que se encerró en la caseta, la amarró con un alambre y que miró a un señor con sombrero alto y negro, que no se le veía la cara, y que le dio varias vueltas a la caseta. El morro, siendo su primera noche, todo asustado. Ya cuando llegó el taxi por ellos, a las 6:30 de la madrugada, el morro estaba todo ahí sentado, con los brazos cruzados y los ojos abiertos, dormido dentro de la caseta. Le tocaron y les abrió asustado. Le dijo así al jefe y, pues, ya no se presentó a su trabajo. Y mi abuelo, días después de lo del ovni, traía como 4 lámparas, todas cargadas. Él quería alumbrar el monte para revisar y eso, y que ninguna servía. Ya se imaginarán cómo se ha de haber sentido. Hace muchos años estábamos en la casa intentando dormir, ya que no había luz. Como a las 5 a.m. escuché un grito, como si el velador hubiera visto algo muy fuerte, y volvió a gritar, pero como que muy apenas pudo por lo del primer grito. Mi papá se levantó ahí mismo en la cama al segundo grito, y yo vi que mi papá se talló los ojos, como si estuviera alucinando. Dijo que había visto como a 4 seres humanoides pequeños, caminando en círculo enfrente de una casa, a la altura de la banqueta. Hubo un tiempo que empezó a haber muchos robos en la unidad donde vivo, tipo que, cuando salían de su cerrada, los bajaban del carro y les robaban. Entonces decidieron contratar a un velador. Pero el que los apoyaba era un comandante y sí decía que la situación estaba fea. Poco a poco se fue calmando. Muchos llegan a desconfiar de los veladores porque dicen que ellos dan el pitazo. En mi ciudad, un vigilante que cuidaba por las noches una ferretería estaba siendo investigado por cometer robo hormiga. Desafortunadamente murió cuando intentaba sacar unos tubos. Aparentemente rapeleaba para sacarlos y, en una de esas, no funcionó bien la cuerda, se cayó y falleció. El lugar ha funcionado como empresa ferretera con diferentes marcas y nombres, y el personal de todas ellas afirma llevarse sustos o ver al vigilante deambulando por ahí. Mi papá fue velador muchos años y siempre le tocaba trabajar en Navidad y Año Nuevo. Nos íbamos a quedar a la construcción que él cuidaba. Un año nuevo pusimos un montón de cuadros gigantes de unicel que ya no se iban a usar e hicimos camas. Dormimos todos juntos, mis papás, mis 2 hermanos y yo. Recuerdo que estaba todo oscuro y, como habíamos llevado cobijas, se veía la estática súper brillante si pasabas los dedos por las cobijas. Yo tenía unos 12 años y pensaba que era magia. También él tenía un compañero que cuidaba la casa de enfrente, que había desvivido a su esposa. Y seguido iban mujeres a visitarlo y se las echaba ahí mismo en los cuartos en obra negra. Era un viejito que no tenía una pierna.
Nadie de su familia lo quería por obvias razones, apenas acababa de salir de la cárcel y es el único trabajo que encontró. En una ocasión se desapareció una mujer y mi papá dice que él está casi seguro de que la última vez que la vio fue con él. Pero lo investigaron y todo, y no se supo más. Pues actualmente soy velador, pero estoy velando un hotel en construcción y no me ha pasado nada malo, más que ha entrado gente desconocida al hotel queriendo entrar, pero aún así uno se da cuenta de que es tranquilo. Ahora lo he comparado con un lugar que igual estaba de velador y, neta, ahí se sentía la presión, pues era una cancha y ahí desvivieron a un chico. Pues, la verdad, sí sentías como que te observaban o que alguien estaba cerca de ti, y yo velo solo por pagar mis estudios. Pero sí es diferente estar en lugares así, y aún así debo tener una foto donde se ve, atrás de una resbaladilla en la cancha, una sombra. Esto me lo contó mi papá. Hace ya un tiempo, en su trabajo había dos vigilantes. El de la mañana, un muchacho joven, y el de la noche, un señor más grande. Él trabajaba en una sucursal de una marca de coches muy famosa en esa época. El caso es que ahí mismo están los carros, el taller de dicha marca, las oficinas, etc. Bueno, un día que llegaron en la mañana, se dieron cuenta de que habían entrado a robar. Todo estaba revuelto, había cosas destrozadas y algunas habían robado un coche. Lo que más les llamó la atención es que el velador no estaba y el vigilante de la mañana no había llegado. Después de ver las cámaras se dieron cuenta de que el vigilante joven era el que había entrado a robar, estaba bajo los efectos de las sustancias. Cuando localizaron el coche, lo detuvieron y, cuando abrieron el coche, se dieron cuenta de que ahí estaba el velador, pues ya saben cómo. Un compa, que era mi compañero de trabajo, me comentó que, cuando él era guardia de una fábrica, estaba en el área por donde entran los trailers. Se fue a sentar abajo de un árbol que estaba ahí mismo en el patio y, cuando dice que volteó hacia arriba, vio la silueta de una mujer. No recuerdo si estaba de blanco o de negro, pero al momento que él la vio, el ente como que escaló el árbol como simio, se fue volando y desapareció. Ya unos días después de ese suceso, un vato entró a la fábrica con una pistola y desvivió a su expareja. Trabajé 4 años en seguridad privada. Me tocó ver de todo un poco y, como dijo el autor del post, Diego Compeán, muchas veces llegamos antes que las autoridades y, en algunas ocasiones, nosotros somos quienes realizamos las detenciones ciudadanas, si lo llamamos de esta forma. En una ocasión me tocó ir a cubrir un turno extra en un edificio de apartamentos. Quedábamos 2 guardias en la noche. Como a la 1 o 2 de la madrugada, nos marcó un residente para que le habláramos a la ambulancia y nos dijo que, de favor, subiéramos a ayudarlo para tratar de controlar a su hija, de unos 14 años. El compañero me dijo que yo subiera y que él se quedaba abajo para abrirle a la ambulancia cuando llegaran. Cuando subí, vi a la niña tirada, gritando en el suelo, golpeándose y arrojando todo lo que tenía al alcance. Intentamos sujetarla, pero ni el padre ni yo podíamos detenerla. La neta, sí tenía mucha fuerza para ser una menor. Me percaté de que una señora estaba ahí parada a un lado, rezando con un rosario entre las manos. Pasaron los minutos y ya fue que llegó la ambulancia. Subieron y ya ellos se encargaron de lo demás. La señora se acercó y, para esto, comenzó a decirle al padre que debía llevar a su hija a misa y que no sé qué, porque, según ella, su hija estaba, y cito, endemoniada por esos personajes que salen en el internet. Al chile el señor se portó a la altura y no le dijo nada, nada más se le quedaba viendo. Ya total, calmaron a la niña, la señora se fue y ya el padre me agradeció y me dijo que cualquier cosa nos avisaría ya cuando se retiraran los paramédicos. Fue entonces que ya me bajé de nuevo a la caseta. Yo no sabía que la niña en cuestión tenía autismo y que justo en ese momento estaba teniendo una crisis, y que la señora era una vecina que vivía al lado de ellos. Algunas veces, en las áreas laborales, a los veladores o guardias nocturnos, aunque te den un equipo de protección, no se permite usarlo para defenderse, pues está el riesgo de que te corran. El seguro de vida es muy difícil de que te lo den, pues conocí a alguien que falleció con cáncer, pero no querían justificar faltas por ir al seguro y, lamentablemente, al fallecer dijeron que no era válido el seguro de vida por no ir a sus terapias o consulta.
Algunas veces, en las áreas laborales, puedes encontrar peligros extraños, no solo a gente, sino cosas paranormales o sucesos de mala construcción. Escuché una vez con Dross de un velador que cuidaba un edificio donde vivían indigentes, se metían ilegalmente. En una ocasión llegó un muchacho, entonces buscó dónde dormir y escuchó el velador como si tiraran agua. Entonces fue a ver y estaba un indigente mojando al muchacho, el velador creyó que lo estaba orinando, pero lo estaba mojando con líquido para encendedor y, cuando el indigente se fue corriendo, se le cayeron los cerillos. Muchas veces me han tocado accidentes viales en parques industriales y, como se sabe, somos los primeros en llegar. Nosotros nos caracterizamos por tener bronca con la policía de tránsito, por no dejarlos hacer su mordida, ya que es una zona privada. Casualmente, esa noche vimos una torreta a lo lejos y, pues, nos acercamos para ver qué andaban haciendo. Eran varias patrullas de tránsito, peritos, y había una camioneta que accidentalmente cayó en ese canal. Mas no estaba la persona porque se la había llevado la ambulancia. Yo, como tal, debo hacer un reporte para entregarlo a nuestro cliente. Los oficiales me decían que venían en persecución de la camioneta y que la persona venía tomada, cosa que nunca creí porque un compañero bajó a checar y no encontró ni botellas ni olor a alcohol. Cuando sube el compañero, baja un oficial de tránsito y se fija en la cabina del vehículo accidentado. Al subir la camioneta con la grúa, me fijo para verificar y la cabina olía a puro alcohol y había una botella de oso negro tirada adentro. Luego llegó un vehículo todo blanco y se baja una persona con una placa en el cinturón y otra en el cuello, y me da una hoja. Era un reporte de nuestra compañía afirmando el accidente con la versión de los oficiales de tránsito. Ya cuando se retiran todos, voy a una caseta por esa misma sección para fumar un cigarro y me dice el guardia que él miró que esa camioneta iba con 2 camionetas más, que no iban a alta velocidad y mucho menos se acercó una ambulancia. Mi papá era velador. Un día, sin más, cambió de trabajo a un lugar más lejos y donde había más cosas que se podían robar los asaltantes. Un día simplemente lo raptaron y acabaron con su existencia. Su cuerpo fue encontrado varios días después, muy lejos del lugar de donde se lo llevaron. Nunca se supo quién fue ni el por qué. Nosotros pensamos que a lo mejor él conoció a los que le hicieron eso. Trabajé en turno fijo en un Oxxo de mi colonia. Total, trabajaba de noche y siempre tocó ver cosas raras en la noche. Una vez me asaltaron, bueno, varias veces. Ya cuando no soporté, cuando fue el colmo, fue cuando, en una noche, pasaron un chingo de cosas. Un cabrón quería que le vendiera fuera de horario y, literal, eran las 12. Sacó un arma y me dice: mira, compadre, no te vengo a robar, solo quiero que me vendas, por favor. Hasta me dio el dinero y me dejó la feria. Luego, al rato, a la 1 de la mañana, había 2 tipos encapuchados con un perro y 2 tubos. Pero tuve la suerte de que el vato era un cricoso al que le presté feria y me dejaron en paz. Hasta se quitaron las capuchas y me dijeron que el perro se llamaba Max y que me debía la vida por el 10 que le di. Una hora después, a las 2, llegó un señor que venía triste. Me dijo que su hijo era pez gordo en el crimen y que había fallecido de una sobredosis, y que lo extrañaba mucho. Muy amable el señor, y me dio cosa como se quebró enfrente de mí, sin conocerme, y, pues, comenzó a llorar. Eso fue a las 2. A las 3 de la mañana escuchaba ruidos afuera y era un cabrón con ropa para trote, pero se veía bien ñero de la cara y con un machete. Parecía personaje de anime. Estaba afuera viéndome y solo tocaba la ventana con su dedo. Eso fue lo que más me asustó, cómo tocaba el vidrio de la ventana. Después de eso llegó la fuerza civil. Compraron cafés y me dijeron que es normal que pasen cosas raras en la noche y que, si no te han pasado, te pasarán. Luego llegó el guardia y dijo lo mismo, y, pues, creo que ya están acostumbrados. Hace tiempo trabajé en un residencial como vigilante y, pues, la verdad, todo era rutina, nada fuera de lo común. Pero un día, una borrachera de unos chavitos que tenían casa sola se salió de control. Todo empezó porque recibimos una llamada en la caseta de que unos chicos tenían mucho ruido en su casa y querían que les pidiéramos, de favor, que le bajaran a su escándalo. Recuerdo que fuimos el jefe en turno y yo. Llegamos a la casa y apestaba a marihuana, así que sabíamos que sería peligroso.
El punto es que toqué la puerta y, apenas abrieron, literalmente un desquiciado venía a golpearme con una silla. Más por instinto que por habilidad, me hice a un costado y el tipo, pues, se cayó, y mi compañero lo neutralizó un ratito. El punto es que me metí a la casa porque había mucha música, pero ya no había gente aparentemente despierta. En la sala había un chavito que literalmente estaba amarrando una soga al techo, creo que todos saben para qué. Así que corrí hacia él y lo golpeé, pues para que no hiciera algo tonto. Le llamamos a sus padres y enseguida volvieron, estaban en otra fiesta, y, pues, les dijimos todo. La verdad, no supimos más qué pasó porque al señor y a mí nos ascendieron a supervisores y no volvimos a tener contacto con ese servicio. Hay un canal de YouTube que se llama Relatos de la Noche. Narran relatos que la gente manda y hay uno de este tema. Un chico, sin dinero y con mucha necesidad, aceptó cuidar una bodega en medio de la nada por la mitad de la paga, ya que la otra mitad se la iba a quedar el que consiguió el trabajo. Le pasaron muchas cosas feas. El chico marcó para que fueran por él y no le contestó el tipo que le consiguió el trabajo. Al momento de quererse salir del lugar, le habían cerrado el candado. Del miedo se brincó y se lastimó feo. Al brincar, corrió, y el tipo que le consiguió el trabajo, junto con otros, se burlaron de él diciéndole que había durado más que todos. Solo espero que a ese chico ya le vaya bien en su vida. Por cierto, lo que lo perseguía era una mujer fea flotando. Mi papá era velador de una fábrica y, una vez, en turno de noche, estaba en las cámaras con otro compañero suyo. Mientras estaban platicando, vieron cómo, en la entrada, llegó una camioneta y empezó a disparar al guardia que estaba en la entrada. Se bajaron hombres armados, a lo que él le dice a su compañero que se esconda. Él salió a esconderse afuera, saltó una barda y se fue corriendo entre el monte, no dejó de correr hasta que casi salía del otro lado, donde había una carretera. Ya al amanecer se dieron cuenta de que sí encontraron a su compañero y lo desvivieron. Nomás quedó asustado un tiempo, pero se le pasó, y ya es lo único que sé de él. Un conocido trabajaba de panteonero y nos contó a mi familia y a mí que, en las noches, había gente que se metía a hacer cosas de santería y personas a doparse o hasta a hacer el sin respeto. Dejó de trabajar ahí porque, en una ocasión, los de la maña se metieron a desvivir a un hombre. El señor que conozco tuvo que esconderse adentro de un velatorio, escuchando los gritos sin poder hacer nada. Después del gran susto tuvo que abandonar su trabajo en el panteón y tuvo que ir al médico, ya que tuvo grandes problemas de salud después de vivir esa experiencia traumática. Un relato de mi hermano. Él es guardia de seguridad y lo asignaron a nuestra universidad. Un montón de historias, en serio. Aquí va una. Alguien llamó por radio a la caseta de vigilancia porque el guardia que estaba patrullando quería saber si había un permiso para usar la sala de música esa noche. Cualquier uso de la sala de música después de las 8 p.m. necesita un permiso. El que estaba con él dijo que no había nadie registrado y que tampoco había permiso. Así que el guardia que patrullaba subió, porque escuchó a los que cantaban y tocaban el piano desde el tercer piso. La sala de música está en el cuarto piso, y, cuando tocó la puerta, la canción se detuvo. Volvió a tocar, silencio total. Así que abrió la puerta. No había nadie. Le subió el miedo por la nuca, casi se cae por las escaleras del susto. Yo trabajaba en una empresa de UPO en Ayala Ave, ahí estaba la oficina antes. Varios guardias me contaron la misma historia en diferentes ocasiones. Éramos de cuentas financieras, así que las puertas de entrada y salida eran de vidrio esmerilado. El incidente usualmente pasaba a mediodía, entre semana, así que no había nadie en el piso de producción y, después de que los conserjes limpiaban, apagaban las luces, pero estaba claro en producción porque las ventanas eran de piso a techo. Al principio decían que escuchaban a alguien corriendo. Todo el piso estaba muy silencioso, especialmente cuando no había nadie, así que se escuchaba mucho cuando alguien corría. Luego se sorprendían al ver una forma humana pegada a la puerta de salida y veían una mano levantada en la parte donde terminaba la calcomanía esmerilada. Llamaban a la oficina de seguridad para saber si quedaba alguien en producción, porque se veía en el CCTV, y sentían escalofríos cuando les decían que no había nadie en el piso.
El guardia de seguridad de mi oficina tiene un montón de historias de fantasmas de sus trabajos anteriores. Fue guardia de seguridad en el Hotel Mandarín Oriental, en Makati, desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000. Dice que han visto muchas cosas en las cámaras de seguridad, como que una habitación de hotel vacía de repente abre la puerta y luego la cierra de nuevo. Un ascensor que está parado en la planta baja y, de repente, sube, pero nadie presionó ningún botón. Y, a veces, llaman a la recepción desde una habitación de hotel, pero no hay nadie registrado en la habitación y dicen que, cuando contestan la llamada, no hay voz al otro lado de la línea. Comparto lo que me contó mi papá cuando trabajaba en Macao. El edificio abandonado, o el hotel recientemente desmantelado que vigilaba, realmente no tenía gente por la noche. No sé de dónde sacaba el valor mi papá, pero era un trabajador nocturno y era el único que vigilaba todo el edificio. La mayor parte del tiempo estaba en el vestíbulo, porque estaba en la planta baja, para poder salir rápidamente a comprar algo si le daba hambre. Una noche, estaba en el vestíbulo y, de repente, se abrió el ascensor, como si alguien hubiera presionado el botón. No le hizo caso, pero se sorprendió porque la puerta no se cerraba, como si el sensor detectara que algo la estaba bloqueando, porque normalmente, cuando no hay nadie, las puertas se cierran solas después de unos 5 segundos. Dijo que la puerta estuvo abierta mucho tiempo y luego, finalmente, se cerró. Dijo que el ascensor funcionaba y se cerraba solo después del tiempo establecido. Como estaba solo vigilando todo el edificio, su jefe le permitió quedarse en la oficina de su jefe porque había un sofá donde podía dormir. Así que, una noche, después de hacer su revisión de rutina, fue directamente a la oficina de su jefe para dormir, ya que no tenía nada más que hacer y casi no tenía nada que vigilar. Literalmente, era la única persona en el edificio. No experimentó nada inusual mientras dormía, como la presencia de fantasmas. Pero cuando se despertó, se sorprendió al ver huellas de un gato grande, como si fueran más grandes que las huellas de una persona. Y no solo eso, las huellas eran de líquido rojo. Las huellas venían de fuera de la oficina. Tenga en cuenta que cerró la puerta de la oficina con llave. Mi papá reportó lo que pasó a su jefe y las huellas no desaparecieron. Ese mismo día, su jefe hizo bendecir el edificio a la manera tradicional china. Ya no recuerdo si siguió trabajando allí o no, pero eso es lo que se me quedó grabado en la mente hasta ahora. ¡Qué miedo! El caso de Elías, el guardia de seguridad. Uno de los casos más increíbles, todo está documentado en video. Se cuenta que Elías Samael trabajaba como guardia de seguridad en un edificio o fábrica. Durante sus rondas encontró un libro extraño de invocaciones y, movido por la curiosidad, decidió probarlo junto con una ouija. Desde ese momento comenzaron a ocurrirle fenómenos paranormales. Escuchaba ruidos extraños en su turno. Veía sombras y figuras que lo seguían. Empezó a sentirse observado y perturbado constantemente. En algunos de los vídeos se puede observar cómo, en su cuarto, salen objetos volando de la nada y cómo sombras lo acechan en su trabajo. Con el paso de los días, Elías comenzó a cambiar su comportamiento. Hablaba solo, tenía ataques de ira y aseguraba que algo lo estaba poseyendo. Los compañeros de trabajo y familiares notaban su deterioro. Finalmente, se dice que quedó poseído por un espíritu maligno que él mismo habría invocado. Algunos narradores aseguran que falleció poco después, atormentado por esa presencia. Esos veladores valen para pura madre. En mi colonia, hace años, pasaba un señor que a veces silbaba en la noche. Traía su uniforme y todo. La mayoría de vecinos le daban dinero. Con el aumento de la inseguridad y viendo que el pobre señor no servía ni para marcarle a una patrulla, o de plano ni andaba por ahí, pues la gente le dejó de dar dinero y el señor se enojó y se fue. Entiendo que el señor se quería ganar la vida, pero, sinceramente, no hacía nada más que pasar a cobrar y, a veces, silbar por las noches. Exguardia aquí. Recientemente contratado como agente federal de la ley. Pasé la última década en la industria. En cada trabajo que he tenido siempre había un guardia que pasaría a la historia. He trabajado para una empresa de contratación local, clubes nocturnos, un resort y un casino. Quiero escuchar tus historias. Compartiré las mías.
Todos estos son guardias diferentes. Un chico de 19 años que fue arrestado por hacerse pasar por policía, después de equipar su coche con luces y sirenas, y terminó deteniendo a un policía fuera de servicio. Un guardia lleva a la policía en una persecución a alta velocidad en el vehículo de nuestra empresa, en su primer turno en solitario, después de emborracharse. Solo puedo esperar que tuviera las luces ámbar puestas mientras huía. Un guardia tiene la mala costumbre de enviar fotos de su nepe a todas las empleadas que conoce. Una empleada envía las fotos a su madre. Un portero es sorprendido intentando robar propinas. Un guardia es sorprendido presentando un informe falso a la policía, alegando que fue asaltado y robado en el estacionamiento, sin darse cuenta de que los casinos tienen cámaras por todas partes. Pensó que eso cubriría sus huellas por llegar tarde. Una señora se une a la empresa con la única intención de demandar a la empresa por cualquier cosa. Finge lesiones, afirma que el dueño es racista, intenta decir que no le pagan, etc. Termina siendo despedida después de mostrar su placa fuera de servicio, intentando conseguir una hamburguesa gratis en uno de nuestros locales. Teníamos un guardia de seguridad en el hospital que quería hacerse un nombre enfrentándose a las personas sin hogar que se negaban a abandonar el vestíbulo del departamento de emergencias. Un tipo se negó a dejar su asiento, así que el guardia de seguridad lo sacó de la silla y lo puso afuera. Inmediatamente después, la persona sin hogar le dio un puñetazo en la nariz y, de alguna manera, terminaron peleando en el suelo del estacionamiento. Ni qué decir tiene, el guardia de seguridad fue despedido poco después. Más tarde terminó entrando en el departamento de emergencias, después de ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Trabajé de guardia en una zona arqueológica. Siempre ha existido la leyenda de que se aparece un guerrero maya en una de las pirámides. Una vez encontré unos marihuanos que se colaron de noche. Aunque no creo en ese tipo de supersticiones, sí me sacaron un pedo los cabrones. Tengo un tío que trabajó en el INAH como velador. En las oficinas tenían cuadros y también en las salas y pasillos. Mi tío dice que siempre, de reojo, veía los cuadros y que parecía que se le quedaban viendo. Un día le tocó pasar la Navidad allí y dice que cerró desde temprano. Cuando cerró, empezó a sentir miedo y, pues, se sentía cabrón, yo siento que se sugestionó. Pero, para no hacer larga la narración, se enojó y, pues, hizo su rondín y dijo en voz alta: si hay alguien ahí, que se me aparezca, a ver si muchos huevos. Dijo que clarito escuchó reírse a los cuadros y, cuando pasó por el de Morelos, le sonrió macabramente. El chiste es que se fue corriendo a una oficina y se encerró, y le habló a la policía, que supuestamente se habían metido a robar, le dio miedo. En lo que la policía investigaba, llegó su compañero a cambiar el turno y mi tío renunció ese día. Aunque trabajé en turnos nocturnos en hospitales, ahí nunca me pasó nada. Todo mundo tenía historias de que se aparecían pacientes o personal que habían fallecido, aunque yo nunca creí en eso. Pero cuando estaba haciendo mi servicio social en un pueblito, sí me pasó algo que hasta la fecha no comprendo. La clínica era una casa grande que habían adaptado, por lo que tenía baño, habitaciones y cocina. Quienes estábamos en el servicio social, ahí vivíamos esos meses en la misma clínica. Un día en la noche estaba en el consultorio, en mi laptop, cuando de reojo vi pasar corriendo por el pasillo a alguien pequeño, en dirección hacia la cocina. La verdad, me asusté. Me quité los audífonos y me quedé viendo el pasillo, cuando escuché que se cayó algo en la cocina, como trastes. Recuerdo que sí me empezó a latir rápido el corazón, pero, como no creo en fantasmas ni duendes ni nada, me tranquilicé diciéndome a mí mismo que era un gato que se metió, aunque lo que vi era más grande. Cuando por fin me armé de valor, fui a la cocina y, oh sorpresa, todo estaba intacto. Nada en el suelo, los platos en la alacena, nada se había caído. Comprobé que la puerta en la cocina, que daba al patio, estaba cerrada y me encerré en mi cuarto. Nunca entendí qué sonido fue lo que escuché. Le platiqué a los de la clínica, creo que días después, que vi a alguien en el pasillo. Unos sí se asustaron, pero otros me echaron carrilla diciéndome que si había metido a alguien a la clínica o qué onda. Como eran puras bromas y risas, ya no les platiqué lo que escuché en la cocina. Por esas fechas, la enfermera de la clínica se jubiló, y a los 2 días de que me iba a ir fue a despedirse. Cuando todos se fueron y estábamos relativamente solos, me preguntó sobre lo que había pasado cuando vi a alguien en el pasillo.
Me extrañó porque había pasado hace meses y, en su momento, ella nunca me dijo nada. Entonces me preguntó que si vi cómo era o qué llevaba puesto. Le dije que no sabía y entonces me explicó que, hace años, la familia dueña de la casa tenía un hijo al cual le cayó encima una olla de agua hirviendo. Jamás les platiqué lo de la cocina, y al niño lo llevaron al hospital de Villa Corona, donde falleció. Me dijo que no me lo había dicho antes porque no me quería asustar. Hasta la fecha no explico qué fue lo que escuché en la cocina. Esta historia me la contó un amigo policía antes de fallecer. Él inició trabajando en la corporación de Milpa Alta, antes de cambiarse a Iztacalco. Estando en Milpa Alta, le caía muy mal a su comandante. Por lo mismo, una vez que se pelearon a palabras, su comandante lo mandó a cuidar por la noche una oficina de gobierno, que era famosa porque ningún oficial duraba más de un mes ahí. Era una oficinita del DIF de Milpa Alta que estaba cerca de un cerro, famoso porque en la noche se veían luces y dicen que bolas de fuego. Mi compa era súper estricto y cada hora se daba su rondín. Como la oficina era chiquita y nada más era una bodega, el edificio principal y la caseta de la entrada, en menos de 5 minutos ya había dado su rondín. Todo fue bien hasta que, una noche sin luna, escuchó que alguien estaba haciendo desmadre en la bodega. Se apresuró a ir a ver qué ocurría. Mientras corría a la bodega, vio luces muy intensas que provenían de ahí. Al llegar a la bodega se percató de que estaba cerrada, pero desde las ventanas, que eran muy pequeñas, que estaban como a 3 metros del suelo, se veía que alguien andaba con una lámpara o algo que emitía luz. Se apresuró a abrir la puerta con las llaves, pero justo en el momento en que logró entrar escuchó cómo se rompía una de las ventanas. Pensó que había asustado a la persona que había entrado por una ventana y solo pudo romperla para salir. Trató de buscar a la persona cuando se percató de que también había más luces en el edificio. Fue en chinga a ver qué pasaba. Pensaba que eran varios y, pues, que se pone a radiar al apoyo que estaba en patrulla, y le respondieron en chinga que iban. Mi compa buscó en todo el edificio, pero, fuera de ver las luces, no encontró a nadie. Pero al regresar a su caseta vio que, en el colchón que tenían ahí los polis para descansar, había una muñeca abierta a la mitad, con navajas y como cerrada con hilos rojos. Al llegar el apoyo de la patrulla, le comentaron que esto era muy habitual y nunca lograban dar con los que se metían, que cada mes una u otra ventana terminaba rota y los policías, por alguna razón, preferían irse. Le comentaron que el único policía que se quiso quedar al siguiente mes se cayó y se rompió la pierna al bajar del único escalón del inmueble al ir a buscar por segunda vez a los que se metían. En la empresa donde trabajo, al principio me habían mandado a una planta grande donde los vigiladores trabajábamos 12 horas, 6 días de trabajo por 1 de descanso. Sumado a eso, nos hacían caminar casi toda la noche y la mayoría vivíamos a 2 horas del sitio en transporte público. Cabe decir que el sueño en la mayoría de los que trabajábamos en ese lugar era casi nulo. Las pocas horas que uno tenía libres las usaba para descansar un poco y volver al trabajo. Tengo que remarcar que soy totalmente escéptico y no creo en nada. Dentro de la planta había varias historias, como la de 2 empleados que habían muerto electrocutados y parte estaba clausurada, o ruidos que se escuchaban, pero mayormente eran máquinas que trabajaban por la noche o radios que dejaban encendidas en alguna oficina. La experiencia más aterradora que viví en mi vida es la de caminar dormido. El cuerpo comienza a moverse solo y la mente comienza a alucinar. Mientras caminaba con la linterna, recuerdo haber visto a gente corriendo enfrente de mí y cosas de distintos colores, pero no duraba mucho, hasta que me daba cuenta de que estaba caminando dormido y alucinando o escuchando voces o demás cosas. Lo único que puedo decir es que fue una de las peores experiencias que me tocó vivir. He trabajado en seguridad, de vez en cuando, por varios años para complementar mis ingresos, así que he escuchado un montón de historias raras de mis compañeros de trabajo. Probablemente la historia más genuinamente aterradora que he escuchado fue la de un guardia que estaba trabajando en un estadio que estaba cerrado. El edificio tiene más de 100 años, pero no se ha usado desde principios de los 2000. La ciudad se encarga del mantenimiento básico mientras espera un comprador. Usualmente hay un guardia asignado al edificio.
Es un estadio con 6.000 asientos, con un sótano enorme y 2 pisos adicionales que tienen muchas oficinas viejas, vestuarios y un escenario separado, más pequeño, tipo teatro comunitario, que está arriba. El guardia habitual está haciendo sus rondas por el edificio. El edificio en sí es muy interesante, ya que en gran medida no ha cambiado desde los días de gloria de los 70 y 80. Los pisos superiores están en gran parte oscuros y son bastante espeluznantes. Como sea, el guardia está haciendo sus rondas normales, pero se siente antinaturalmente asustado. Es su puesto de siempre, pero algo se siente diferente hoy. Se siente nervioso, pero se sacude y continúa. Es un tipo muy diligente, así que camina por todos los pisos del edificio. Está en la parte superior del sistema de pasarelas sobre la arena principal, donde estaba el antiguo equipo de iluminación. Es un sistema de pasarelas de madera estrecho. De repente, escucha un fuerte crujido detrás de él, como si alguien estuviera caminando. Se da la vuelta y ve a un tipo parado allí. El tipo está congelado a medio paso, como si hubiera estado caminando de puntillas detrás de él. El tipo tiene una sonrisa inquietante y traviesa en su rostro, como si lo hubieran atrapado con las manos en la masa. Pero el tipo tiene una tubería de acero grande en la mano en lugar de una galleta. El guardia saca su arma y el tipo sale corriendo en la dirección opuesta y desaparece en el laberinto del edificio. Llega a la policía y registra el edificio con un perro policía, pero no lo encuentran. Sí encuentran que había estado jugando en el polvo que está encima de los mostradores de las antiguas concesiones. Había escrito un montón de rimas extrañas y perturbadoras, tipo Helter Skelter, y dibujó un montón de figuras de palitos colgadas de la horca. La especulación es que era un vagabundo loco que había estado escondido en el edificio unos días y había hecho un juego de seguir a los guardias sin que ellos lo supieran. Vi la escritura todavía en los mostradores la última vez que estuve allí. Antes trabajaba en un hospital que se usaba principalmente para salud mental. Tenía pisos totalmente asegurados y nuestro trabajo era controlar a los pacientes combativos. Muchos pacientes estaban esperando juicios por delitos graves, así que había muchas historias. Lo peor fue que hicimos una verificación de bienestar en un vehículo en el estacionamiento de nuestra sala de emergencias. Habían estado sentados allí alrededor de 1 hora, más o menos. El tipo dentro del coche no respondía a nuestros intentos de llamar su atención. Abrimos la puerta de su coche y estaba tratando de quitarse el pie con un destornillador de cabeza plana. Había llegado hasta los huesos del tobillo en un lado entero. Tuvimos que forcejear con él para meterlo en la sala de emergencias, ya que estaba drogado con un montón de metanfetamina. Ver el tobillo así y el estado casi salvaje del tipo era como algo sacado de una película de zombies. Recibí una llamada por radio sobre algo que estaba pasando en el baño del edificio principal, porque se estaba formando una multitud. Mi hermano y yo nos acercamos al lugar a pie, ya que estábamos a una distancia caminable. Entramos al baño y pude ver 2 piernas muy pálidas, con venas azules, en uno de los cubículos. Un hombre falleció en el inodoro. Su esposa y sus hijos estaban allí y, al parecer, lo último que la mujer le dijo a su marido fue: «Apúrate, nos estás retrasando». Una cosa era ver el cuerpo y otra muy distinta era ver la cara de los niños cuando se enteraron. Hace como 15 años, yo era guardia en una planta de fabricación de pasteles. De noche era un lugar frío y espeluznante, lleno de maquinaria rara y estaba en una zona muy mala de la ciudad. Había una pasarela encima de algunas máquinas que llevaba a las oficinas, con una larga escalera metálica. Al principio de esta escalera había una jaula metálica con una puerta a la que yo tenía la llave. No había nadie más allí. Arriba, en la pasarela, había ganchos con batas de laboratorio, 3 batas con 5 ganchos. Todas estaban colgadas en el lado donde la pasarela se unía a las escaleras, así que los 2 ganchos de los extremos estaban vacíos. Después de hacer mi ronda esa noche, volví y noté que una bata se había movido del gancho del medio al gancho del extremo. Abrí la puerta, la cerré y la cerré con llave detrás de mí para revisar las oficinas. Eran como las 8 de la noche y el último de los empleados se había ido, pero pensé que tal vez uno había regresado. La pasarela estaba vacía y también las oficinas. No había otra forma de bajar. Así que ahora estoy un poco asustado, pero creo que es solo mi mente. Así que vuelvo a bajar, cierro la puerta con llave y me dirijo a la sala de estar.
La siguiente ronda está hecha y las batas se han movido, cada una colgada en un gancho alternativo. Ahora estoy un poco cabreado, pensando que alguien definitivamente se está burlando de mí. De vuelta a la pasarela. Vacío. Reviso las oficinas. Vacías. Cierro la puerta con llave y reviso las puertas traseras y delanteras. Todas están cerradas con llave. La alarma está puesta. Vuelvo a la sala de estar y me encierro allí. A la mierda lo que estuviera pasando. Revisé los monitores que teníamos. Nada. Cada vez que hacía una ronda, las batas cambiaban. De hecho, dejé de hacer rondas y pensé que, si me quieren despedir, no me importa. Después de eso me dieron una nueva asignación y nunca volví. Pregunté a otros guardias que tenían esa asignación y me dijeron que, efectivamente, allí pasaban cosas raras sin explicación. Mi papá solía trabajar de guardia de seguridad después de jubilarse, porque podía. Estaba en el turno de noche en una fábrica de papel aquí en Oregón, que es parte de un pueblito y está al borde de las cascadas. Se dio cuenta, en el transcurso de unas 3 noches, de que de repente todas las criaturitas que solía ver en el patio de maderas simplemente desaparecieron. Era raro y silencioso, y estaba a punto de empezar su ronda cuando algo lo hizo detenerse y dar un gran paso atrás hacia la cobertura de la caseta de guardia. Menos mal, porque las garras del búho cornudo fallaron por unos 15 centímetros de su cabeza. Esas aves son enormes y son territoriales a morir. Papá dijo que se quedaron el tiempo justo para matar a todo ser vivo de menos de unos 15 kilos en la zona y luego se fueron. Una chava acabó con su existencia en su carro, en el estacionamiento de una tienda Harley Davidson, en medio de la noche. Años y otros trabajos después, agarré un nuevo trabajo y me sentaron al lado de un tipo que resultó ser el novio de la chava en ese momento. Estaban saliendo hace poco y él nunca entendió qué pasó. Se notaba que el peso de eso todavía estaba muy presente en sus hombros. Pude confirmar detalles de lo que pasó y responder preguntas. 2 semanas después, me llamaron de mi trabajo anterior y me rogaron que volviera. Trabajé allí lo suficiente para encontrarme con este tipo, compartir la historia y ayudarlo a encontrar un poco de paz. Luego me fui y volví a mi antiguo trabajo. Solía trabajar de seguridad en hospitales. Algunos eran para pacientes psiquiátricos. Algunos para adictos. Algunos para los buenos y viejos enfermos y heridos. Una noche estaba trabajando en un hospital con psiquiatría cuando suena la alarma del 3er piso. Alarma grande, usualmente por agresión. Subí corriendo las escaleras y llegué a una habitación con 2 enfermeras afuera, sollozando y gritando. Entre la paciente se había colgado de la ventana abierta con un cinturón, si mal no recuerdo. Podrían haber sido sábanas también, ya ha pasado un tiempo. Se aseguró de no poder alcanzar el alféizar de la ventana cuando se ahorcó y había tomado algunos medicamentos para interrumpir el reflejo de salvarse. Mi primer instinto fue tratar de levantarla. Se me cayó encima, pero era muy ligera. Cuando se me cae sobre el hombro, escucho un suspiro, así que grito que todavía está respirando. Todos entran corriendo, se inicia la RCP y se llama a una ambulancia para llevarla a un hospital con sala de emergencias. Sobrevive. Al día siguiente, destroza la sala de emergencias de otro hospital en el que trabajo y la echan, así que sí, a veces se gana y a veces se pierde. Ahora que lo pienso, los menores al final de la pubertad, a la edad de 15, 18 años, también eran un problema. Tuve que sujetar a algunos de ellos porque eran agresivos. Algunos de ellos son bestias porque sus hormonas están fuera de control. Yo tampoco soy un peso ligero, así que tenía que tener cuidado de no lastimarlos sin darles espacio para que me lastimaran. Lastimar a un menor siempre era mala noticia, incluso si te atacaban primero. Mi mamá trabajaba de seguridad en un sitio de una fábrica vieja que iban a demoler para construir un nuevo complejo de viviendas. Todos los guardias, incluyendo a mi mamá, reportaban escuchar sonidos de gente hablando mientras patrullaban, pero cuando llegaban al lugar de donde pensaban que venían las voces, no había nadie. Una noche, mi mamá llegó para su turno y el guardia al que iba a relevar salió corriendo por la puerta en el momento en que ella llegó. Mi mamá corrió tras él y lo alcanzó en su carro. Estaba visiblemente temblando y le contó que había vuelto a escuchar las voces, pero esta vez vio lo que parecía ser un hombre y una mujer en su descanso para fumar, charlando.
Se acercó a ellos para preguntar qué estaban haciendo allí y ambos desaparecieron cuando llegó a unos 4 metros de distancia. El guardia se negó a volver a ese sitio después y lo transfirieron a otro. Solo duré unos meses trabajando de seguridad en un sitio de limpieza ambiental. Era una antigua instalación de radar de la Fuerza Aérea de la era de la Guerra Fría, una cosa así. Todo fue arrasado y estaban sacando tierra y escombros contaminados. Mi turno comenzaba esperando a que un supervisor me recogiera y me llevara 2 millas al puesto de avanzada, que era donde se tiraban los materiales de construcción. Básicamente, estaba vigilando a los que se metían de todo. Antes, unos cuantos se dejaron atrapar y recibieron una paliza de los sheriffs, así que era poco probable que volvieran a intentarlo. Pasaba la mayoría de las noches fumando cigarros y leyendo de mi tableta afuera, así que no creo que haya hombrecitos verdes corriendo por ahí, pero definitivamente vi cosas en el cielo que llamaría ovni. A veces veías 2 o 3 orbes revoloteando y luego desapareciendo tan rápido como vinieron. Les conté a mis amigos y me dijeron, tienes que dejar este trabajo. Durante 3 noches aparecían por 2 segundos y desaparecían. Luego se encendían las luces de movimiento y me pedían por radio que observara e informara. La 4ª noche, cuando sucedió y me pidieron por radio que hiciera una revisión del perímetro, respondí por radio que todo estaba despejado, aunque tenía demasiado miedo para salir. Luego sucedió de nuevo y fingí una revisión del perímetro. Y otra vez. Una 4ª vez, las luces de movimiento se encendieron, pero no hubo radio para revisarlas. Intenté comunicarme por radio con la central y fue como si estuviera silenciado. Empecé a sentirme mal. Me di cuenta de que había estado sudando profusamente y que el remolque era un horno. Solo pensé que me sentiría mejor si me refrescaba y me fumaba un cigarrillo. Salgo corriendo por la puerta del remolque y bajo los pequeños escalones y es como si me golpeara una ráfaga de aire frío y seco y una luz deslumbrante, y me desmayo. Me despierto con el supervisor sacudiendo mi silla de campamento afuera del remolque, llamándome maricón por quedarme dormido. Estoy tan desorientado y pensando, ¿qué carajos acaba de pasar? Llego a casa y me quito mis accesorios de trabajo. Mis rodillas están jodidamente moradas. No hay forma de que no me desmayara. Me siento físicamente mal y me acurruco en el sofá. Me llaman del trabajo para preguntarme por qué escribí 3 revisiones de perímetro cuando solo me pidieron que hiciera 2. Estaba en este estado de trance, viendo la tele cuando me llamaron y, básicamente, dije que necesitaba un tiempo libre porque el trabajo me estaba afectando. Me vuelven a llamar cobarde, pero me dicen que vuelva descansado para la semana que viene. Básicamente me apagué y, cuando llegó el momento de volver, dije, a la mierda. Todavía hoy no sé qué creer. No soy guardia de seguridad, pero mi mamá sí lo era y yo iba a trabajar con ella. Era un edificio enorme y, después de que todos se iban, nosotros íbamos y apagábamos las luces y nos asegurábamos de que las puertas estuvieran cerradas con llave. Hubo algunos suicidios en el edificio y tuvimos problemas en las áreas donde ocurrieron. Uno era un pasillo y veías una sombra pasar por la cámara de seguridad y se ponía verde por un rato y luego volvía a la normalidad. El otro era una escalera y, después de que apagábamos las luces, volvíamos a la oficina y, en la cámara, la luz volvía a estar encendida. No había otros interruptores de luz para esa zona y sabíamos si alguien estaba en el edificio porque tenían que registrarse y salir con mi mamá. Yo trabajo dentro de una caseta de vigilancia en una fábrica. Mi trabajo es registrar a la gente y controlar las puertas. Hay ventanas que dan a casi todos los ángulos, además de cámaras. Si alguien intenta acercarse a la caseta de vigilancia, podré verlo mucho antes de que siquiera se acerque. Un día, la fábrica estaba cerrada por un feriado, así que estuve completamente solo todo el día. Escuché de repente un golpe humano en el vidrio, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos. Miro hacia arriba y no veo a nadie. Miro rápidamente los monitores, nada. Salgo rápidamente esperando ver a alguien. No, nada. Ni un solo vehículo o persona a kilómetros de distancia. Ya he contado esta historia en Reddit antes, pero trabajo en un parque temático que también es un zoológico y, como el parque está muy enfocado en la conservación y los animales, les dan mucha libertad a los animales. Uno de los animales que tenemos son gorilas. Debido a la libertad mencionada, los animales no están confinados a sus áreas de dormir durante el cierre del parque. Se les permite deambular por un área abierta más grande.
Es común que, durante la noche, los gorilas simplemente salieran de su encierro. Habían descubierto cómo funcionaba la puerta y, aunque esta es una empresa multimillonaria, no reemplazaron las cerraduras hasta hace un par de años, cuando comenzó el COVID. Ser guardia de seguridad nocturno no es tan malo. Hasta que te encuentras cara a cara con un gorila de 800 libras. Por suerte, el gorila no me vio y pude llamar a los cuidadores de animales nocturnos, que respondieron con: sí, eso pasa. Solo mantente alejado y saldremos a encontrarte en un segundo. Genial, estaré aquí, cambiándome los pantalones. Amo mi trabajo, pero esa noche casi renuncio. Mi esposa solía ser guardia de seguridad nocturna en un hospital. Normalmente, solo estaba allí para calmar a los hombres agresivos, se calmaban más cuando una mujer se dirigía a ellos, en lugar del hombre grandote que era el otro guardia. Su ruta era recorrer la mayor parte del hospital y asegurarse de que nadie se escapara a algún lugar donde no se suponía que estuvieran. Una noche, iba por un pasillo que solo se usaba para almacenamiento y una mujer de 50 a 60 años, vestida con una bata de hospital, estaba teniendo una conversación en voz baja consigo misma mientras miraba una pared. Mi esposa rezó en su mente para calmar sus nervios y para ayudar a detener lo que estaba pasando, y la mujer se dio la vuelta y gritó: las voces saben lo que estás haciendo y quieren que te detengas. Mi esposa salió corriendo de allí y mandó a los guardias de seguridad grandotes a que la ayudaran. Lo más cagante fue cuando una señora entró corriendo a mi edificio medio encuerada y gritando. Era un domingo por la noche tranquilo y normalmente no pasaba nada en esas noches. La policía entró corriendo tras ella. Resulta que estaba drogada, pero al principio pensé que era un fantasma o algo así. Lo que dio miedo de otra manera fue cuando se armó una pelea frente a mi edificio. Era un sábado por la noche, y los sábados por la noche vs. Los domingos por la noche eran como la noche y el día, sin querer el chiste. Un montón de gente afuera, metiéndose en un montón de mierda borracha. Se arma una bronca enorme, lo cual no era nada raro, pero esta vez un tipo saca una pistola y dispara un par de tiros al aire. La gente se dispersa, yo me agacho detrás de mi escritorio. Esto tampoco era la primera vez que alguien hacía eso, pero esta vez otro tipo saca su pistola y tienen un tiroteito. Por suerte, estos tipos no sabían disparar ni mierda, y a nadie le dieron. A un par de carros y a un par de negocios sí, eso sí. La policía llega a toda velocidad por la calle, los pistoleros se van corriendo, pero a ambos los agarraron después. Mi jefe tuvo que mostrarle a la policía lo que nuestra cámara grabó, que en realidad fue casi todo. Lo loco fue que, al día siguiente, no encuentro casi ninguna noticia al respecto, salvo un artículo corto que decía que hubo disparos en la zona. Muchas ciudades a menudo subestiman los crímenes en áreas que consideran deseables, y esto estaba justo al lado de un gran lugar turístico en mi ciudad. Una vez, había un tipo afuera del zoológico donde yo trabajaba de seguridad, que estaba usando un disfraz de unicornio y cargando un ramo de flores. Esto fue como una hora después de que habíamos cerrado y se acercó al área de boletos preguntando si podía entrar. Le dije que ya habíamos cerrado y él solo dijo, "Oh", y se fue caminando. No había ningún carro en el estacionamiento y lo vi empezar a alejarse hacia la carretera principal, pero en algún momento lo perdí de vista. Se tarda como 10 minutos en llegar a la carretera principal desde el parque y solo habían pasado como 2 minutos, así que me subí a mi Alfa y me fui a buscarlo. Nunca más vi al tipo. Este tipo estaba literalmente en un disfraz de unicornio muy llamativo, cargando flores, y simplemente desapareció. Le radié al resto del personal y les pregunté si habían visto a alguien que coincidiera con la descripción y nadie lo volvió a ver. Estaba trabajando hasta la medianoche, así que definitivamente estaba más tenso de lo normal. Me han atacado suficientes veces o me han apuntado con armas, pero al final solo es algo que me molesta en lugar de ser aterrador. Lo que les daría miedo a ustedes serían los enfermos de los que nunca ven ni oyen hablar, a los que nosotros disuadimos o atrapamos. Eso va desde tipos que solo siguen a mujeres o niños hasta algunos que dan el siguiente paso. Hemos tenido tipos que se jalan el ganso mientras observan a la gente. Uno se corrió en un estante de fubu mientras miraba a unas chicas.
Eso fue un momento divertido. Otro tenía una fijación con la ropa de baño. Simplemente caminaba por ahí con su porquería afuera, cerca del estante. Vino corriendo de otra tienda, donde les había mostrado su asquerosidad a unas señoras, y luego se escapó. Lo agarramos ese día y, como 4 meses después, lo estaba haciendo en otro lugar cercano. El último tipo tenía una fijación con los tenis. Estaba oliendo, como con ganas, buscando unos que alguien se hubiera probado. Y me refiero a que estaba pegando la cosa a su nariz y jugando con su cosita en el bolsillo. Hemos tenido tipos con palos de selfie tomando fotos por debajo de las faldas, o tipos con espejos en las puntas de los dedos de los pies. Entiendo que la gente tiene gustos, pero cuando empieza a involucrar mirar fijamente a personas que no saben, no, ni madres, eso es repudiable. Yo, en mis 20s, trabajaba en la seguridad de nuestro hospital local. Una noche me tocó cubrir el turno de noche porque faltaba gente, y llega un fallecido. Voy a abrir la morgue para que entren los forenses y me pongo a hacer el papeleo. Resulta que es un chavo, un morro, que se llevó la moto de nieve de la familia a dar una vuelta y trató de cruzar una carretera. Lo chocaron a toda velocidad, falleció al instante. Termino de platicar con los forenses y metemos al chavo a la cámara frigorífica para la autopsia del día siguiente. Ya había dejado salir a los forenses y, justo cuando iba de regreso a mi oficina, me acordé de que no había hecho la inspección de admisión, anotar cualquier pertenencia, ropa, joyas del difunto. Así que regreso, abro la morgue, abro la cámara y entro. Cuando llego a la bolsa del chavo y la abro, desafortunadamente nos vemos a los ojos. Estoy seguro de que muchos saben que rara vez uno fallece con los ojos abiertos. Como sea, esa no es la parte aterradora. Estoy revisando a este pobre chavo, anotando lo que veo, y vuelvo a mirar sus ojos. No estoy escribiendo nada y solo estoy pensando en cómo este pobre chavo no va a crecer. La radio en mi cadera hace un sonido que nunca había escuchado antes. El squawk más fuerte. Definitivamente me reseteó el corazón. Le hablo a la central para ver si me están buscando y me dicen que no. Nadie más lo escuchó. Cerré la bolsa con el cierre y salí de ahí. Traté de atribuirlo a la mala recepción en la cámara frigorífica de la morgue, pero no puedo evitar pensar que fue él. El pobre chavo estaba tratando de comunicarse conmigo. Tenía algo que decir. Nunca lo sabré. Y no sé si quiero averiguarlo. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.